Bueno, muy buenos días. Hoy vamos a hablar sobre el efecto Houghton, sobre el experimento que lleva el mismo nombre. Quien lo realizó fue el señor Elton Mayo, profesor de la Universidad de Harvard. Fue realizado entre los años 1924 a 1932 en la empresa, en la fábrica, perdón, Western Electric Company, en donde este experimento llevó 4 fases. La primera de ellas fue cuando dividieron a los dos grupos, dividieron al grupo en 2 subgrupos, en donde al primero de los grupos le daban una condición de iluminación laboral que fluctuaba, a veces era más alta, a veces era más baja, y al otro grupo lo pusieron a trabajar siempre con la misma intensidad de luz. Aquí se sacó una conclusión muy importante, y fue que la productividad de los empleados subía o bajaba dependiendo de cómo les hacían sentir, si la luz estaba muy alta o la intensidad de la luz estaba muy bajita. En la segunda fase del experimento, en un laboratorio entraron a 6 personas. 5 de ellas eran los que hacían el producto, y el sexto era quien les daba los suministros para poder hacer los productos. Estas personas no eran ni muy hábiles, o sea, no eran ni muy antiguas en el trabajo ni muy nuevas en el trabajo, eran capacidad promedio. Entonces les daban bueno, les daban todos los objetos para que participaran, y la conclusión de esta fue que, o sea, se sacaron 12 subconclusiones, en donde en la etapa se sacaron 12 subetapas, en donde se mejoraban los horarios, se daba mejor jornada laboral, se les daban incentivos económicos, también se les daba comida, se les daban refrigerios, se les daban descansos dentro de su jornada laboral, y no tenían una supervisión fija, sino que era más bien flexible. Entonces, a lo que terminaron el estudio, lo que hicieron fue quitarle todos los beneficios, y se dieron cuenta que la productividad había mejorado, y se alcanzaron nuevos récords en cuanto a tema de productividad y desempeño laboral por este grupo de empleados. Se dieron cuenta que al tener todos estos beneficios, el grupo mejoraba considerablemente. En la fase 3, Elton Mayo comenzó a hacer una serie de entrevistas a todos los obreros pertenecientes a esta fábrica, en donde comenzaron a hacer preguntas, y pues les preguntaban qué era lo que les gustaba, qué les disgustaba, qué sugerencias tenían para su jornada laboral. Y luego de eso, lo que hizo fue hacerles más como una charla de tú a tú, para que, sin medio de preguntas ya redactadas, él se diera cuenta que comenzaban a subdividirse los grupos en la fábrica, en donde más bien se daba uno cuenta de que cada miembro tenía un subgrupo, en donde si bien estaba el subgrupo apoyaba o desaprobaba a ciertos integrantes por ciertos comportamientos. Entonces, ya al hablar más coloquialmente, al hablar más del común entre ellos, se dieron cuenta que si bien se regían, eran a unas reglas que entre ellos mismos se colocaban, como para que siempre hubiera una lealtad. Entonces, más bien en esta fase se descubrieron que los grupos no se interesaban tanto por los incentivos económicos en sí que diera el jefe, sino más bien por la aprobación social que tenían dentro de su grupo. O se desaprobaban y eran simplemente, digámoslo que por sonar más coloquialmente, eran
los sapos o los que la embarraban en el grupo eran los que eran excluidos y eran totalmente ignorados del grupo, lo que hacía que pues perdieran pues su respeto entre ese grupo. Y en la última fase, en la fase 4 de este experimento, lo que hicieron fue poner a una serie de obreros dentro de un salón, dándole todas las óptimas condiciones para el trabajo, todo lo normal, iluminación, material, todo, y simplemente les dijeron que iban a ser observados y que les iban a aumentar el sueldo si simplemente si simplemente aumentaban la producción. Entonces su sueldo iba a aumentar si la producción también aumentaba. Lo que comenzaron a darse cuenta fue que todos los obreros no aumentaron la producción, sino que básicamente comenzaron a descender en su producción, haciendo distintos trucos, haciendo distintas cosas para que su producción bajara, y ya después lo que hacían era volver a normalizar su producción para exigir dichos aumentos en su nómina. Entonces, las conclusiones en total, pues básicamente esto fue hasta el año 1932. Entonces, de un momento a otro lo cerraron. La verdad no leí por qué lo cerraban. Algunas de las conclusiones que sacamos fue pues que el nivel de producción de las empresas no estaba ligados por las capacidades físicas o psicológicas de las personas, sino más bien estaba, como les digo, relacionado con las relaciones que tenían por su grupo de trabajo, y por ende en cuanto más integrado estuvieran en su grupo de trabajo, más producción daban, porque al sentirse más como dijera yo, premiado socialmente con su grupo de trabajo, más se motivaba el empleado a subir el nivel de producción. Gracias a este punto anterior, también se desprende que existen recompensas, y recompensas más que todo sociales a los obreros que producían por encima de los demás obreros. Y también se dieron cuenta que eran castigados los obreros que simplemente no cumplían con los estándares. No cumplían con los estándares que les solicitaba como en sí su grupo de trabajo, y cambiaba el tema todo sobre que la motivación económica no era la que más motivaba a un empleado, haciendo cuestionar pues ya la teoría clásica de Taylor y de Fayol. Y por último, también apareció más como el tema del hombre social, dando redundancia a todo lo que le estoy diciendo, que simplemente era la motivación de sentirse reconocido por su grupo laboral para tener un buen entorno laboral. Y por último, también nació el concepto de organización informal y relaciones humanas, que son básicamente los grupos que estoy hablando desde el principio, los que aprobaban o desaprobaban el comportamiento de los distintos trabajadores de dicha fábrica. Muchísimas gracias. Esto fue lo que entendí sobre el experimento Houghton del señor Elton Mayo, y esas fueron mis conclusiones.